Bienvenidos a una nueva edición de Entre Dos. Soy Javier Garza Ramos y en esta ocasión tenemos, la verdad, el privilegio porque nos visita y no viene muy seguido aquí a Torreón el escritor, novelista Vicente Alfonso, que está presentando su nuevo libro. Vicente, bienvenido. Gracias, un placer platicar contigo, Javier. Tenía rato que no venías o que no avisabas que habías venido. Pues en realidad vine un par de veces en la pandemia, pero pues en dinámica pandémica. De hecho, llegaba en coche para poder visitar a mis padres que estaban absolutamente aislados. Entonces yo decía que no venía a Torreón, sino a casa de mis papás. Entonces en total ya tenía poco más de 3 años, salvo la visita del año pasado que vinimos a platicar con Juan Villoro. Pero bueno, sí, me acuerdo en el aniversario del siglo, claro. Pero no habían sido 3 años que se fueron en vano porque acabas de producir una nueva novela, La sangre desaparecida, que acabas de presentar. Es el sello de Alfaguara, en donde estás tocando un tema que es muy vigente, es muy actual, el tema de las desapariciones en México, pero desde una perspectiva de las desapariciones de hace 50 años, no de las actuales. Y te metes en todo el tema de la guerra sucia en los 70s. Son 3 historias, una que ocurre en Carolina del Norte, una que ocurre en Guerrero y una contemporánea en Sinaloa. Platícanos un poco. Así es. Bueno, como comentaba hace unos días durante la presentación de la novela, en realidad esta novela es una especie de collage que se fue armando a partir de historias que quería contar, pero que no encontraba muy bien desde dónde abordar. Y para mi sorpresa, son 3 historias que aparentemente eran independientes y después encontré que estaban conectadas. Una, como bien señalas, ocurre en Carolina del Norte, en una pequeña ciudad que es, digamos, una especie de versión ficcionada de una ciudad que se llama Winston-Salem, donde estuve. De hecho, se llama Campbell City, igual que los cigarros. No dejaba de tener esa referencia. Ahí nace esa marca de cigarros, es justamente la zona tabacalera de Carolina del Norte, y esa marca de cigarros crece muchísimo. Entonces los habitantes de la ciudad se refieren a sí mismos y a la ciudad como Campbell City. Ocurre un enigma policial. Hay ahí un internado para señoritas muy famoso, y en la novela ocurre que desaparece justamente la heredera de este emporio cigarrero. Entonces eso da pie a una serie de investigaciones que destapan cosas. Porque digo, son historias muy disímbolas. Ese es un secuestro, una desaparición que ocurre en Estados Unidos, y luego otras que ocurren acá en México, particularmente en Guerrero. Así es. Uno ¿Qué tienen en común? Exactamente, ¿qué pueden tener en común una mujer indígena que habita en la Sierra Guerrero, en un municipio como Atoyac, en una población que se llama Arroyo Oscuro y que sí existe? Es una población de solo 2 personas. Yo pasé por ahí haciendo unas crónicas y me llamó mucho la atención y pensé, ¿qué tiene que pasar para que un pueblo se quede con solo 2 personas? Bueno, esa es otra de las líneas, ¿no? Una mujer que se pasa media vida buscando a su hija, que es integrante de una célula guerrillera que opera justamente en esa zona, y que no vuelve a ver a su hija. Y por increíble que parezca, encontré conexiones entre las historias. Y digo encontré porque por muchas razones es una novela más reporteada que ficcionada o inventada. De hecho, tienes una, no voy a decir obsesión, pero sí una fascinación con Guerrero, ¿no? Tienes un libro de crónicas también recién publicado que es extraordinario. ¿Por qué? De un norteño a Guerrero. Porque estuve viviendo poco más de 2 años en Guerrero. Mi esposa, la escritora y académica Ileana Olmedo, fue asignada a un proyecto para un proyecto de memoria histórica en Guerrero. Y bueno, llegamos ahí con una hija pequeña de brazos, pues a explorar una zona por entero desconocida, ¿no? Y ella recordaba, ella fue alumna de Carlos Montemayor en el Centro Mexicano de Escritores,
Y recordemos que quien hace la gran crónica novelada de lo que ocurre en los años 60 y 70 de la Guerra Sucia, la llamada Guerra Sucia, es justamente don Carlos Montemayor. Sí, bueno, Guerra en el Paraíso, justo te iba a preguntar por eso. Guerra en el Paraíso, no diría que es la novela canónica de la Guerra Sucia, sino es prácticamente la única novela que hubo sobre la Guerra Sucia. ¿Por qué crees que ese episodio que ocurrió en los 70s, que tiene que ver con la persecución ilegal del Estado mexicano en contra de grupos guerrilleros, que incluyó represión, desapariciones, arrasar con pueblos enteros, el asesinato de personas inocentes, un evento que debió dejar un trauma, pero no es tan repasado por la literatura? Pues justamente por eso ponía yo el título de La sangre desconocida a la novela, porque entiendo el desconocer o el desconocida en dos acepciones. Una, cuando algo es ignorado, cuando está por debajo de la superficie, pero también acá en el norte, tú lo sabes, usamos el desconocer como el negar algo, ¿no? Y en ese sentido me parece que ciertos pasajes de la Guerra Sucia, los momentos más crudos, las injusticias más atroces, han tratado de ser borradas, editadas, negadas por parte del Estado mexicano, porque ciertamente si uno las ve en frío, pues se trata de matanzas muchas veces injustificadas, ¿no? O en todos los casos injustificadas, pero en muchos casos incluso que ni siquiera entraban dentro de la lógica atroz de la represión. Entonces, me parece que justamente lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Sinaloa también con la formación de la célula o de las células de la Liga Comunista 23 de septiembre, nos hace ahora reflexionar acerca de las generaciones que apostaron su sangre, su vida a ideales que podemos considerar equivocados, pero que ellos defendieron e intentaron ser congruentes, ¿no? Y que de hecho hubo en su momento, hace 20 años, esta Fiscalía para los Crímenes del pasado que ocurrió sin pena ni gloria, ¿no? Pasó totalmente desapercibida, terminó ahí con una tímida imputación en contra de Luis Echeverría como expresidente, que finalmente libró. O sea, no fue una cosa que hubiera realmente detonado una justicia plena. Y sin embargo, bueno, tú repasas ese episodio. Habrá quienes dirían por qué enfocarte en eso y no en lo que está ocurriendo ahorita. Y más, por ejemplo, porque eres de una región en donde eso ha dejado también un trauma, las desapariciones contemporáneas. Bueno, de alguna manera también lo estamos tocando en la novela, en lo que ya mencionaste, ¿no? Hay un plano actual en la novela que ocurre también entre la zona de Guerrero y la Ciudad de México. He escrito otras veces sobre la región y volveré a escribir sobre esta zona, ¿no? Imposible no voltear a ver mi propia región, pero en este caso me importaba porque la zona de la Sierra de Guerrero es una zona que también tiene un altísimo índice de expulsión de paisanos. Y entonces ahí viene una de las conexiones. Uno pensaría que el polo de desarrollo de las poblaciones de la Sierra de Guerrero, el polo de desarrollo más cercano podría ser la propia capital de Guerrero o Acapulco, que es una gran población, o la Ciudad de México, y en realidad son poblaciones norteamericanas. Todas las familias tienen 1, 2, 3 elementos del otro lado de la frontera. Y entonces, una cosa que yo quería explorar en la novela es justamente cómo estos lazos invisibles sí están operando todo el tiempo, en donde las familias están divididas, pero están en constante comunicación, y lo que pasa de un lado, de inmediato se deja sentir del otro lado. Creo que es imposible de comprender para alguien que no lo ha vivido, que afortunadamente no lo ha vivido, la desaparición de un hijo, de una hija, de un padre o madre, hermano, hermana, un familiar cercano. ¿Cómo lo plasmas en el papel, escribiendo desde una ignorancia? Porque a final de cuentas, escribir de una cosa sobre la que no tienes esa experiencia, pues está uno muy limitado. ¿Cómo llega al papel para imprimirle
ese sello que necesita para conmover al lector. Fíjate que es bien importante lo que preguntas, porque era uno de mis temores. Justamente, como bien dices, desde el desconocimiento uno puede asumir que una desaparición implica ciertas fases, ¿no? Pero a eso me refería hace rato también, con que es una novela más reporteada que ficcionada. Para estar más cerca de esas realidades, terminé metido en un taller de búsqueda y procesamiento de fosas clandestinas, ¿no? Y eso pues me llevó a convivir con gente que no solo tuvo la experiencia, sino que, como sabes, es un delito que no tiene, digamos, no caduca. Y entonces la gente sigue viviendo la desaparición de sus familias. Salen cada fin de semana o cada que sus actividades se los permiten a buscar, a investigar, abren diálogos por muy distintos canales, formales o informales, para tratar de encontrar a alguien que les diga, ¿no? Porque, claro, una cosa es buscar en los terrenos con las varillas, cosa que hacen de manera con mucha tenacidad, pero también muchos de los hallazgos de fosas clandestinas se deben a pitazos y delaciones por abajo del agua, ¿no? Entonces, convivir con familiares, convivir con autoridades, convivir con grupos y colectivos, me sensibilizó mucho. Traté de ser fiel a los testimonios que escuché, porque sí, es muy difícil ficcionar eso. Pero sí se nota entonces el gusano periodístico, ¿no? No lo dejas de traer. En alguna ocasión, en algún lugar leí García Márquez diciendo, cuando había escrito Relato de un náufrago, había rebotado el texto con varias personas y le señalaron algunos errores, por ejemplo, en las dimensiones de la embarcación o en la manera en que naufragó, cosas que García Márquez había escrito que no pudieron haber ocurrido y que él tuvo que cambiar justamente para que luego no dijeran que estaba alejado de la realidad, ¿no? Esa inmersión en el tema que finalmente un novelista que quiere escribir sobre hechos reales necesita tener. De hecho, él dijo, ¿no? Después de que le concedieron el premio Nobel, solía decir que más del 50% de ese Nobel se lo debía al periodismo, y justamente yo creo que era en ese sentido, ¿no? No nada más al intenso y extenso trabajo periodístico que hizo, sino que muchas de sus novelas, pensando justamente en El relato de un náufrago, que fue un reportaje por entregas, o en Noticia de un secuestro, que fue un amplio reportaje también, o La aventura de Miguel Itín, clandestino en Chile, son reportajes en todo rigor, ¿no? Y al mismo tiempo son gran literatura. Una de las facetas por las que te has dado a conocer es la novela policíaca. Esta no deja de ser tampoco una novela policíaca. Así es, tiene también todo el formato, ¿no? Y bueno, uno que ganó el premio Elmer Mendoza, ¿no? Que es Elmer, también uno de los grandes exponentes de la novela policíaca contemporánea. ¿Por qué te gusta tanto la novela policíaca? Yo creo que por dos cosas. La primera, porque me viene de familia. Mis padres son abogados. Mi padre tiene una especialización en criminalística. Mi madre fue juez durante muchos años. Yo crecí acompañándola al juzgado. Aprendí a leer justamente en el juzgado. Pero la segunda razón me parece aún más importante, que es la manera como está configurada una novela policíaca. Es básicamente la misma manera como está configurado un expediente de cualquier caso legal, ¿no? El lector no puede ser tibio, no puede ser impasible frente a un expediente, porque hay una serie de testimonios que se contradicen. Es decir, llega el primer testigo, dice su versión de los hechos, llega un nuevo testigo y echa por tierra lo que dijo el anterior, y luego llega un tercero y contradice a los otros dos, y eso pone en tensión a los lectores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se fomenta el pensamiento crítico. Es decir, al final quien está pasando por todas esas lecturas es justamente quien tiene el libro en las manos y debe de tomar decisiones respecto a lo que cree y lo que no cree. Entonces ese formato me gusta a mí mucho porque
involucra a los lectores, no los deja de lado, sino que los hace participar en este ejercicio. Quizá sea por eso que también en México tenemos cierta fascinación con la literatura, no nada más con la novela, con la literatura policíaca, es decir, por la forma en que consumimos la nota roja, por la forma en que hay momentos en el que los bestsellers han sido libros que tienen que ver con alguna trama policíaca, ya sea una novela de Paco Ignacio Taibo o el libro Asesinato de Vicente Leñero, por ejemplo. Así es. De hecho, decía uno de mis maestros, el maestro Vicente Leñero, en el prólogo al libro rojo de Rivapalacio, dice, la historia de México podría seguirse etapa por etapa a través de sus grandes crímenes, ¿no? Es decir, y yo creo que casi la de cualquier sociedad, hay un registro puntual en la transgresión de la ley que nos da como resultado la historia de cada pueblo. Y sin embargo, Leñero, que le encantaba el género policíaco, su principal obra policíaca no es una novela, sino un reportaje. Es asesinato, es el asesinato de una pareja de antiguo funcionario público muy prominente por parte de su nieto, pero es un reportaje. ¿A ti no te late hacer un reportaje, agarrar algún tema y hacerlo real, no novelado, no ficcionalizado? Pues digamos, mi primera aproximación, digo, además de que he hecho periodismo por más de 20 años, he publicado muchos reportajes, este libro de A la orilla de la carretera, que también conoces, es sin duda pues, un trabajo periodístico, cronístico, que fue reconocido como en el Premio de Bellas Artes de Crónica Literaria. Pero sí, pensando justamente en este libro, El doble crimen de los Flores Muñoz, que el maestro Leñero titula como Asesinato, sí he pensado en reconstruir alguna serie de hechos en clave de novela. Quizá pronto salga algo de eso. Alguno reciente, por ejemplo, que creo que es fascinante, Huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez, que por cierto está cumpliendo en estos días, ha cumplido ya creo que 6 años que falleció y que tenía realmente ese don, ¿no? Para poder llevarte a la página, no tener que inventar nada. Sin duda, el maestro González Rodríguez. Yo tengo una anécdota justamente cuando un día que estuvimos juntos en alguna feria de libro, no recuerdo dónde, después nos tocó irnos juntos al aeropuerto y me dijo, me acabo de leer tu novela Huesos de San Lorenzo. Y me dijo, no te voy a decir qué opiné de ella, pero lee mi columna la semana que entra, ¿no? Y me encantó que tituló la reseña Los Huesos del Norte. Y luego le escribí un correo y le dije, mire, viniendo del autor de Huesos en el Desierto, que esos son los huesos del norte, le agradezco mucho el cumplido, ¿no? Pero justamente yo creo que ese libro fue un parteaguas en el ejercicio del periodismo narrativo y del periodismo de investigación en nuestro país. Sobre las muertes de Ciudad Juárez, y a veces parece como que hay mucho material ahorita, no sé si sea también que estamos tan saturados de violencia que algún escritor llegue a decir, mejor aquí no me meto, ¿para qué añadirle más horror al horror? Fíjate que a veces ese es el debate justamente al interior de quienes practicamos el género negro. Muchas veces en convenciones o en charlas preguntan eso, ¿no? Y en el público es una pregunta recurrente. Justamente dentro de un par de semanas estaré en Ciudad Juárez en otro encuentro de autores de novela negra y es la pregunta obligada si no pensamos que es hacer una apología de la violencia, y nuestra respuesta casi unánime es que es todo lo contrario. Es decir, volvemos a esta idea que te mencionaba hace rato de la novela policial generalmente es más bien una especie de realidad virtual para proponerle al lector el pensamiento crítico, cómo aproximarse no nada más a lo superficial, porque efectivamente cada vez que nos enteramos de hechos atroces hay una cantidad enorme de voces y opiniones y versiones distintas, pero ¿cómo hacerle? Eso no se va a ir, ¿no? Si desaparecemos la novela negra, eso no se va a ir. Entonces es mejor que haya novelas que nos enseñen a hurgar en esa realidad y aproximarnos por diferentes
perspectivas para obtener algo más que lo superficial y justamente proponemos que esa es la tarea de la novela negra. Porque luego uno, o sea, abres Netflix y te topas narcoseries y series policíacas que creo que lo único que hacen es arañar la superficie porque te muestran solamente lo visual de la violencia y no tanto sus motivaciones o sus orígenes o sus consecuencias. ¿Alguna serie en el horizonte? Pues, ¿algún material tuyo? Acabamos de vender los derechos, pero no puedo hablar por contrato de eso, pero sí habrá. Ya hay algo en puerta. Ya hay algunas. Sí. Bueno, pues los tenemos esperando, Vicente, porque creo que lo que has producido en cuanto a literatura es original, ¿no? Es realmente original e impactante. Entonces, este libro, La sangre desaparecida, bastante recomendable. Vicente Alfonso, muchas gracias. Al contrario, tú y yo tenemos más de 20 años en un diálogo sobre periodismo, sobre literatura, y siempre es un placer platicar. Nada más que esta es la primera vez, bueno, creo que es la segunda vez que lo hacemos en público. Exactamente. Entonces, lo vamos a seguir haciendo, Vicente. Gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos en esta edición de Entre Dos. Busquen la novela de Vicente La sangre desconocida. Busquen su primera novela, Partitura de una mujer muerta, que es fascinante también, no solo por lo policíaco, sino por la trama musical que tiene. Y nos vemos en la próxima.